No una amiga, no una amiga No al vieja. revés. No al revés. Sí, no conmuta. Además de una amiga de hace muchos años, muy querida, que nos hace el gran favor de venirnos a visitar desde Hermosillo. Desde Sonora, Desde sí. Sonora. La doctora Olivia Gutú nos va a hablar sobre el principio variacional de Ekeland y teoremas de la función inversa. Gracias, Olivia. Sí, oye, ¿con qué le muevo aquí al...? Con... Si quieres yo le muevo aquí, me vas diciendo. Eso no... ¿tú? Si quieres yo le muevo. Bueno, ok. Bueno, gracias por asistir y espero que no les caiga mal aquí la plática de sobremesa. Ahí está, no, antes hay una. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a partir de una ecuación no lineal, ¿verdad? Que puede ser entre lo que a ustedes se les ocurra, espacios topológicos, espacios métricos, variedades de Banach, principalmente espacios de Banach, ¿verdad? Espacios de Frechet. Y hay varias preguntas que hay en relación, ¿verdad? A partir de una ecuación no lineal de este estilo, ¿verdad? Al conjunto de soluciones, ¿verdad? Se le llama fibra y, por ejemplo, si es diferente del vacío, pues significa que existe solución, ¿verdad? Esto es muy obvio, lo saben ustedes de la primaria, ¿verdad? Si este conjunto tiene un solo elemento, pues existe una solución única, ¿verdad? Si es un conjunto discreto, significa que localmente la solución es única, ¿verdad? Y también podemos hablar de ciertas propiedades globales, ¿verdad? Por ejemplo, si esas fibras son homeomorfas. O en su caso, por ejemplo, si existiera la inversa, si esta inversa es continua si la función lo es, o si es diferenciable si la función lo es, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también podemos hablar de propiedades transversales, ¿verdad? Como esta, que existe una sección es una función S, ¿verdad? Que se puede decir como una inversa por la derecha de F, ¿verdad? Que puede existir de forma local o de forma global, ¿verdad? Eso le llamaríamos propiedades transversales. Existen varios teoremas muy famosos, ¿verdad? Que tratan de estos temas. Yo creo que el que ustedes conocen todos es el teorema de la función inversa, ¿verdad? El teorema de la función inversa nos dice que si tengo una función, bueno, ustedes no sé, lo ven en RN, ¿verdad? En la licenciatura, ¿verdad? Que dice que si tengo una función continuamente diferenciable, ¿verdad? ¿Y qué más? Ajá, el jacobiano es bueno, es invertible, ¿verdad? Entonces la función es localmente un homeomorfismo, ¿verdad? Bueno, de hecho, y la inversa es también de clase C1. Ese teorema existe también en dimensión infinita, entre espacios de Banach, ¿verdad? Y tiene dos consecuencias. Bueno, también ya lo conocen, ¿verdad? El teorema de la función implícita, que también se puede extender para el caso de dimensión infinita en espacios de Banach. Todo esto no vale, por ejemplo, en funciones entre espacios más abstractos o con menos diferenciabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, diferenciabilidad gato, ahorita voy a tocar este tema. Y otra consecuencia que viene al caso para esta plática, que tiene que ver más en el ámbito de geometría diferencial, es el teorema del rango, que si le quieres dar clic, Rubén, aquí a la manita. Ahí traigo mi acordeón, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, funciones entre variedades de Banach, ¿verdad? ¿Qué es una variedad de Banach? Pues, así como las variedades finitodimensionales son bichos que localmente son como Rn, pues aquí es algo muy parecido, ¿verdad? Pero que localmente es como un espacio de Banach. No le hagan caso mucho a esto, sino a lo que viene a continuación, ¿verdad? Si quieren pensar esto entre espacios de Banach, si no se quieren hacer bolas, ¿no? Tenemos estas que son consecuencias del teorema de la función inversa en dimensión infinita. Es esto de aquí, ¿verdad? ¿Cómo puedo caracterizar a las proyecciones? Puse entre comillas porque es una proyección, pero compuesta con homeomorfismos, ¿verdad? No es que sea una proyección así, tal cual. Pero no quería poner todo el tecnicismo, sino que se quedaran con la idea, ¿verdad? Y este teorema del rango nos dice que F va a ser localmente como básicamente una proyección si la derivada es sobre
y el kernel es inde, ¿verdad? Y de manera dual se tiene que es localmente como una inmersión si la derivada en ese punto, ¿verdad?, es inyectiva y la imagen es inde. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese? Es inde, quiere decir que complementa el espacio, ¿no? O sea, que se complementa el espacio. ¿Sí? O sea, que lo puedo separar al espacio en el kernel más otro espacio que es completo, ¿sale? Bueno, y le apretaste, ya está, pero no quería regresarme aquí. ¿Dónde está el...? Si quieres con el mouse, me quedo ¿Dónde ahí está? con el mouse. No te preocupes. Aquí. No, me regreso yo, tranquilo. Aquí está. Es que no tiene el... No sé. ¿El este? Sí, mira, ya está, ¿no? Pero ya se desapareció. Bueno, entonces como les... ¿Sí? Ahí, pero si le aprieto acá no da, ¿no? Me tengo que regresar, pero no importa, me regreso. O sea, sí, el apuntador sí, pero no para darle el clic, ¿no? Acá no, tampoco. No es este. Entonces, bueno, tengo así, ¿no? La figura vista por arriba, ¿verdad? El teorema de la función inversa, sus consecuencias, que son esto es mega clásico, ¿verdad? Y por otro lado tengo esto que es bastante menos conocido, que es el teorema de la función inversa de Ekeland. De hecho, Ekeland lo hizo en el 2010 para generalizar el teorema de la función inversa de Nash, que es para espacios Frechet, donde no funciona, y derivadas Gateau, que es donde no funciona el teorema de la función inversa. Bueno, y la novedad, y por lo que los platico aquí, se los planteo de una forma mega simplificada, es para que tengan una idea de qué se tiene. Obviamente se tiene menos, pero se pide menos también, ¿verdad? Entonces aquí tengo una función en el espacio de Banach, continua y Gateau diferenciable, ¿verdad? Que es decir, que existen todas las derivadas direccionales, ¿verdad? Esto es una cosa técnica, lo podemos quitar y nada más se plantea de forma un pelín más complicada el teorema, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Ekeland, dice si la derivada tiene una inversa por la derecha en todo punto, que en realidad no es en todo punto, sino en todo punto donde satisfaga esto de aquí, ¿verdad? Por otro lado, esto siempre pasa si la derivada es sobre y el kernel es inde, si lo puedo separar, siempre se puede construir esa inversa por la derecha, ¿verdad? Eso es un resultado que se hace con particiones de la unidad que se juntan todos, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer porque tengo un espacio de Banach. Entonces, fíjense, si yo tengo que puedo acotar uniformemente a la inversa derecha de la derivada, ¿verdad?, en un entorno, entonces voy a poder asegurar que la ecuación esta del inicio, ¿verdad?, que era, ¿por qué morado? Igual a y, ¿verdad?, tiene una solución, pero aparte, si se fijan, esa solución vive también en este entorno en R, o sea, sé dónde vive esa solución, ¿verdad? Es lo que dice, ¿no? Y este artículo de Ekeland, que se los recomiendo mucho, si quieren luego se los puedo pasar, ¿verdad? O lo pueden buscar en un minuto en el Google, ¿verdad? Es bueno, pues que el chiste es que muchos de estos teoremas, ¿verdad?, piden demasiadas cosas, ¿verdad?, para F que sea continuamente diferenciable o de clase C2. Ahorita les voy a platicar por qué pone aquí C2 Ekeland, porque viene a cuento con lo que voy a decir después. Y pues son condiciones muy fuertes, ¿verdad? Entonces él digamos que se hace propaganda diciendo que eso tiene chiste. Claro, él de hecho pone como un primer ejemplo introductorio y luego ya saca una cosa más abstracta en espacios de Frechet, ¿verdad? Pero básicamente el alma es exactamente lo mismo, ¿verdad? Tengo una inversa derecha y que es uniformemente acotada en un entorno y puedo asegurar la existencia de la solución, ¿verdad?, en ese entorno.
Si se fijan, aparentemente aquí, pues, no me está hablando nada de que la función sea abierta o algo así, ¿verdad? Y que en todo caso que fuera inyectiva, pues eso implicaría que la inversa fuera continua, una cosa así. Aquí no se ve, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar. Cuando menciona dimensiones infinitas, no infinitas dimensiones, que satisfagan abajo. Que son espacios de Banach de dimensión infinita, ¿no? O sea que no tengo funciones en Rn, ¿verdad? Y ahí cuando ya quiero a la hora de hacer cosas concretas, ¿verdad? A la hora ya de derivar, pues me queda súper bueno. De hecho, les voy a presentar unos teoremas muy bonitos, pero piden de clase C2. Entonces, en la práctica, pues, no son tan interesantes como estos que piden menos, ¿no? Entonces, la derivada Gatot siempre es más fácil que la derivada Frechet. Y ya no se diga C1, ¿no? Que sea C1. Dijiste que el núcleo sin diada quiere decir que está complementado. Que está complementado, ¿no? Entonces, en espacios de Hilbert, por ejemplo. Sí, muy buena esa, ¿no? En espacios de Hilbert siempre se puede complementar, ¿verdad? Y obviamente en dimensión finita siempre. Claro. Eso no me interesa, ¿no? Pero, bueno, no es que no me interesa, es que siempre se cumple, ¿no? Bueno, tampoco me interesa, no sé. O sea, bueno, entonces aquí está esto de aquí, ¿no? Pero vamos a ver todavía una versión más bonita de esto, ¿no? Sí se entiende perfecto, ¿verdad? El teorema. Me regreso aquí, ¿y cómo es la que sigue? Aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Bueno, entonces acuérdense que también en la introducción hablamos de las propiedades estas transversales, ¿verdad? Entonces aquí les voy a presentar un teorema que también no es tan conocido, pero como el teorema de la función inversa, pero es súper bonito, que es un teorema de los años 50 más o menos, 1956, que es este teorema de Bartley y Graves, y que es básicamente la versión no lineal del teorema de la aplicación abierta, ¿verdad? ¿Qué nos dice el teorema de la aplicación abierta? ¿No? ¿Se acuerdan del teorema de la aplicación abierta? Las funciones sobre son abiertas. Muy bien, que si tengo una función, aplicación lineal, ¿verdad? Continua, sobre, ¿verdad? Aparece otra vez ahí el sobre, ¿verdad? Sobre, entonces es abierta, es el teorema de aplicación abierta, ¿verdad? Entonces, por eso le puse esta flechita de aquí, ¿verdad? Porque para que lo vean esto que se puede ver, ¿verdad? Como un teorema, como una generalización del teorema de la aplicación abierta. Y le puse esta flechita de aquí, porque también a su vez puede ver como una generalización de este resultado, ¿verdad? Si tengo una función lineal y sobre, entonces admite una sección, ¿lo pueden ver? Una cosa así, ¿no? Pueden ver como que así, como ejemplo, la proyección normal, ¿verdad? Que sería el ejemplo más fácil, ¿verdad? Y aquí sería la sección, ¿verdad? Una propiedad transversal. ¿Sale? Que eso no aparece aquí, ¿verdad? Entonces, este teorema, digamos que es como una generalización de esas dos cosas, ¿no? La versión no lineal de esos dos teoremas. Y esto lo puse por mi acordeón, porque al rato voy a sacar eso, así que si no menciono nada del teorema de selección de Michael, me dicen, ¿y por qué puso al principio de la charla el teorema de selección de Michael? Ya no hablo nada más. Bueno, es porque este teorema de aquí, bueno, este resultado de aquí, es a su vez una consecuencia del teorema de selección de Michael, que no sé si les suena, ¿lo han oído alguna vez? Es un teorema muy importante en análisis y también me traje mi acordeón, así que le voy a dar a la manita que me dice eso, ¿verdad? Si tengo un espacio topológico para compacto, ¿verdad? Y tengo una función multivaluada definida en X, tal que en cada punto lo manda a un conjunto no vacío, cerrado y convexo, acuérdense de eso, convexo, de un espacio de Banach, entonces puedo, ¿cómo se dice? Ajá, continuamente, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Un elemento de cada conjunto, esta es la gran cosa, ¿verdad? Entonces, este teorema de aquí, ¿verdad? Que les dije anteriormente, también se puede ver
De hecho, el Michael, también por los años 50 creo, sacó los artículos en el Annals, pero sacó una versión para hacer como más de divulgación en el Monthly, ¿verdad? Dos preguntas, Oli. Sí. Recuérdame que es para compacto. Siempre me preguntas eso, Rubén, que toda cubierta tiene una subcubierta localmente finita. Eso me va a permitir pegar, que es lo que digo, porque esta tiene una... ¿Y no le pides continuidad a la F para nada? No puse semicontinua inferiormente. Ok. Perdón. Ahí me faltó. Gracias. Sí, semicontinua inferiormente. Sí, claro, ¿verdad? Sería demasiado. O sea, esa es una función verdadera. O sea, una función con un solo valor. Multivaluada. Sí, es una función monovaluada, si quieres llamarla así, y continua, ¿no? Que esa es la cosa difícil de conseguir, ¿verdad? Que tener una selección continua, ¿verdad? Que un caso particular, de hecho, ya se me fue la onda. En el artículo del Monthly, pues empieza explicando esto obviamente 1000 veces mejor que yo, y el primer ejemplo que da es justo este que les puse ahí, cuando tengo una función lineal, ¿verdad? Que lo saca como una consecuencia de este teorema de selección de Michael, ¿no? ¿Sale? Acuérdenme que me tienen que recordar por qué mencioné el teorema de selección de Michael, ¿eh? Ok. Con la fecha. ¿Con cuál fecha? Esta. Ok, desde el punto de vista local, global, ¿verdad? No, pero no les dije el teorema de Bartlett-Graves, ¿verdad? No, les dije que era generalizado. Con el control de no puedo regresar. Sí, pero es que aquí tengo miren. Ahí está. Es el que les enteré del bueno, ¿no? Y no se los dije. Aquí está. Esto, el artículo original me plantea todavía una versión más general. Aquí ya se los doy de manera más Casi no se ve simplificada. ¿Qué pasó? El morado casi no se ve desde allá atrás. ¿No se ve? Lo bueno es que ahorita voy a poner el amarillo, que es la buena. Mira, se los voy a poner. Así que bueno, porque lo iban a olvidar. Es que, bueno, a ver, es la condición para la existencia de una sección local, ¿verdad? Y aparte me dice que la función es abierta en ese punto, pero aparte con una tasa lineal. ¿Sale? Cuando aplico eso a una función lineal lo puedo ver como global, ¿verdad? Por eso es que les puse las dos flechitas, ¿no? Perdón. En ese cuadro dice el ínfimo sobre... Este no se alcanzó a ver. Este sí era el bueno. El de la izquierda. Olvídenlo, no importa. Esta es la condición que pone originalmente, pero resulta que esto en una forma más amigable es esta. Entonces, qué bueno. Pero es plan con maña. No es cierto. En mi compu sí se veía. ¿Sale? Eso es muy, muy rara, ¿no? Esta condición como que no dice mucho, pero es equivalente a esta. Fíjense, estoy sacando esto se llama constante de Banach de la derivada en ese punto. De hecho, tiene nombre. Ahorita voy a regresar a esta constante de acá, ¿verdad? Pero la estrella ahí, ¿qué es el adjunto? Sí, No, el adjunto. Sí, el adjunto. El adjunto. ¿Sale? De aquí. Entonces, resulta que esta condición se cumple si solo si la aplicación f' en x0 es sobre. O sea, es una caracterización. ¿Sale? Que es bien bonita esa, ¿verdad? Ahorita voy a regresar a eso. Entonces, básicamente es algo muy parecido a lo que vimos en el teorema de... El teorema del rango que me decía que si la derivada era sobre en un punto y el kernel escindía, entonces eso era localmente como una proyección. Fíjense, acá yo no estoy pidiendo que el kernel escinda ni nada. ¿Sale? Y de alguna manera me está dando, pues no una proyección, pero sí una sección local, ¿verdad? Una sección local. Y aparte, me dice que la función satisface esto de aquí, ¿verdad? Eso dice que es abierta con tasa lineal, ¿no? ¿Sí? Ya, el punto es que el alfa existe y sirve para todo R. ¿Existe un alfa? Sí. Sí, para todo R, ¿no? Me dices que con la flechita, ¿verdad? Pero bueno, aquí está. Con el control también lo puedo.
Ah, no, es que me tengo que regresar aquí, ya. Ok, entonces ya acabamos con esto de aquí, ¿verdad? Muy bien, ahora desde el punto de vista global, ¿qué es lo mega clasiquísimo? Pues es el teorema de Hadamard, que es mucho antes, es que 1906, entonces quiere decir que más o menos 50 años antes del de Barclay and Graves, ¿verdad? Y lo da él en, bueno, obviamente no utiliza continuamente diferenciable, pero es básicamente lo que dice, ¿verdad? Y, ay, perdón, aquí sea en este espacio de Banach, no, perdón, ese es un lapsus. Sí, perdón, es el copy-paste, que me jugó una mala pasada. Entonces tengo Rn una función continuamente diferenciable, ¿verdad? Y fíjense, lo que me da, ay, pero ahí no se ve, ¿verdad? Ahí sí me importa que se vea, pero déjame ver. Vea. Bueno, pero la de abajo nada más es lo que está de blanco, ¿no? O sea, en realidad sería la condición es que es en dimensión infinita, ¿no? O sea, es lo que les iba a decir, es que él da exactamente esta versión, la de aquí arriba, déjenme quitar la otra para que no se hagan. ¿Sí lo ven? Es una condición integral. Vamos a ver, primero lo de acá, lo de blanco, ¿sí se entiende? Es algo parecido al otro, ¿se acuerdan? Antes teníamos, pero el mínimo, si fuera en dimensión infinita, del adjunto, etcétera, etcétera. Aquí sería el mínimo nada más de la derivada, ¿verdad? A esta de acá, ¿verdad? Cuando es en el contexto de espacios de Banach, que sería el ínfimo, se le llama la constante dual de Banach, ¿vale? Y ahorita vamos a ver por qué se le llama la dual y cómo la otra es la buena y el otro que tiene ¿cómo se dice? El adjunto debería ser como el dual, ¿no? Pero bueno. Lo que me dice es que si esta integral, ¿verdad? Aquí tengo el mínimo sobre las esferas, ¿verdad? Y voy recorriendo. De alguna forma me está midiendo cómo va creciendo en todos los puntos, ¿verdad? La derivada, ¿sí lo ves? Sí, es cero infinito. Aquí está el ρ. No sé. Ah, pues se las pongo acá, ¿verdad? Se las voy a poner acá. ¿Verdad? Y se los voy a poner ya en dimensión infinita, que sería así. Porque lo voy a usar después, ¿vale? Pero no es la que da Banach. De hecho, en dimensión infinita no se puede quitar el igual, no necesariamente es cierto, ¿eh? O sea, bueno, entonces los pongo aquí, ¿verdad? Sería el ínfimo. Y aquí sería esto, ¿verdad? Que es lo que les pongo en la de acá abajo. ¿Verdad? Y aquí sería. ¿Sale? Bueno, punto número 1. Bueno, en dimensión infinita sería aquí, ¿no? Sería con este, aquí hay más colorines, ¿verdad? Está este de aquí. Y lo que luego les pongo en amarillo es la constante esta de acá, ¿verdad? Y el teorema que se me hace súper bonito, ¿verdad? Dice que si se cumple esta condición integral, por ejemplo, una forma fácil en la que se cumple es que esto sea mayor o igual que un alfa para todo x, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí, naturalmente, la integral va a ser infinito, ¿verdad? Entonces, la inversa va a existir y va a ser continuamente diferenciable, global, ¿verdad? Es un teorema de inversión global. ¿Sí? ¿Sí ven? En algunos, bueno, de hecho en los libros de texto, por alguna razón, no ponen la versión integral. Bueno, yo creo que es porque la prueba es muy engorrosa. Entonces no ponen la versión integral, sino ponen la versión esta que les estoy diciendo, que es simplemente que esto de acá sea mayor o igual que alfa. Y cuando hablan de funciones entre espacios de Banach, ponen la condición de que la derivada en todos los puntos sea invertible. O sea, que asegure que es localmente invertible, y entonces esta condición me asegura la inversión global. En Rn, funciones de Rn, en Rn, tal como lo pone Hadamard, no es necesario, porque esta condición implica la inversión global. Ahorita voy perdón, local, la de acá, no solo la local, y por tanto
la global con más razón, ¿no? Y vamos a ver por qué eso en dimensión infinita no funciona, ¿verdad? Es que por dimensión infinita, pues aquí estos digamos que son lo mismo. Y que esta derivada sea infinito, perdón, que esta integral sea infinito implica que esto de acá no puede ser 0, tiene que ser mayor que 0, y eso va a implicar que la derivada en todo punto sea inyectiva. Pero en dimensión finita eso implica que sobre también, eso no ocurre en dimensión infinita, ¿verdad? Más o menos es por ahí el asunto. ¿Sale? Aquí está, las constantes que aparecen aplicadas a f' en todos los puntos. Entonces, fíjense, aquí está esta que le voy a llamar índice de inyectividad, ¿verdad? Que es la constante dual de Banach, que es el ínfimo aquí, ¿no? Y resulta que si este es mayor que 0, entonces es 1 a 1. Y solo en dimensión finita, ¿verdad? Entre espacios de la misma dimensión se tendría el otro de acá. ¿Sale? Esta sí caracteriza, esta que sería la constante de Banach, ¿verdad? Caracteriza el hecho de que sea sobre. Entonces, esto es, si este es positivo, si solo sí es sobre, ¿verdad? Obviamente, si las dos son positivas, pues significa que esto es un isomorfismo, y en realidad ambas, tanto la constante de Banach como la dual, o el indicador de sobreyectividad o inyectividad, pues es lo mismo, y es este bicho de acá, ¿verdad? Por eso es que en los textos, en vez de esto que les puse aquí, aparece esta versión del teorema de Hadamard, así. ¿Verdad? Dice si si la derivada es invertible en todo punto, bla, 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 y se cumple eso, entonces la inversa existe, ¿sale? Y la demostración utiliza generalmente topología, por eso ahorita voy a ver qué tiene que ver el principio variacional de Echelon con todo esto que les acabo de mencionar, ¿sale? Bueno, ¿verdad? Y por el teorema del rango que vimos, si yo le aplico esta t a la f en un punto, significaría que esto es localmente una proyección, y en un punto significa que sería localmente una inversión, ¿verdad? ¿Qué es lo que no cuadra perfecto? Pues esto de acá. Se puede hacer un ejemplito bien fácil en L1. ¿Sale? Que ver que esto no funciona. ¿Sí? Más que en dimensión finita. ¿Para lineales sí funciona? No, para ni lineales ni nada, ¿no? ¿Sale? Ahora, bueno, ¿el principio variacional de Echelon le suena o ese no? Bueno, digamos que es la generalización en el espacio métrico de lo que se ve de toda la vida, ¿verdad? Que si el mínimo se alcanza, ¿verdad? Si tengo suficiente regularidad y el mínimo se alcanza en x0, entonces la derivada tiene que ser 0 en ese punto, ¿verdad? Sería esta versión métrica de ese hecho, ¿sale? Entonces, fíjense, pide muy poco, nada básicamente, ¿verdad? Bueno, poco, pide poco, y tenemos como consecuencias estas tres desigualdades que ahorita les voy a dar. Bueno, ya les di el ejemplo, ¿verdad? Mayor que sería este, cuando tengo suficiente. ¿Cómo se ven, por ejemplo, en funciones Gato diferenciable? El principio variacional de Echelon. Entonces, pobrecitos están durmiendo, ¿verdad? Después de comer. ¿No? Entonces, a ver, tengo aquí, bueno, espacio métrico, una función semicontinua inferiormente que no sea totalmente diferente, igual a eso, gracias. Y agarro cualquier lambda mayor que 0, que es la gran cosa, porque eso me permite manejar los parámetros pues, arbitrariamente, ¿verdad? Entonces, si tengo un x0 que satisface eso, o sea, que de alguna forma estoy controlando lo que esté cercano como yo quiera del... Pero el epsilon aquí puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Se entiende que me interesa cuando el epsilon es pequeño, ¿verdad? Entonces va a existir un z, ¿verdad? Dado lambda, va a existir un z de tal forma que tengo esta desigualdad de aquí. Esta de acá, digamos que es
básicamente me va a controlar lo que es la derivada cuando la función es, por ejemplo, gato diferenciable o en ese, ya no se diga Frechet diferenciable. Igual a X0, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué no? Sí. Sí, sí. ¿Cómo se ve esto cuando tengo un poquito de más, digamos, propiedades para f? Por ejemplo, si es gato diferenciable, pues me da esta versión, ¿verdad?, del hecho que les dije, ¿no? O sea, para todo epsilon, ¿verdad?, va a existir un zs que va a estar tan cercano al ínfimo como yo quiero, ¿verdad? Y aparte la derivada, pues se va a acercar ¿Qué es a ser. gato diferenciable? Esa es que es ¿cómo se dice? La derivada direccional en todos los puntos. Según un conjunto normal o algo numerable que tenga. No. Cualquier vector de cualquier dirección de la esfera, ¿no? A diferencia de la derivada Frechet, que de alguna forma pide su uniformidad, ¿no? ¿No? Bueno, pues de tarea, gato diferencial. De hecho, es diferente hasta en dimensión finita, ¿eh? O sea, la derivada gato es bastante más débil que la derivada. O sea, no te creas que por ser dimensión finita va a ser la misma cosa, ¿no? O sea, puedes ver ejemplos concretos donde existen las... bueno, pues que no tengo, ¿cómo se dice? Por ejemplo, tienes unas funciones que a lo mejor ¿cómo se dice? Que existen las derivadas direccionales aquí, ¿verdad? En X y en Y, pero la Frechet sería así como que está suavecita aquí y aquí puede estar así. No sé si me explico cómo. Luego te enseño un dibujito, que soy muy mala para dibujar. Entonces esa sería gato diferenciable, pero no Frechet diferenciable. Frechet diferenciable que es suavecita, ¿no? Todos los puntos. ¿Sí? Bueno. Entonces, el primer teorema que les quería presentar es el siguiente, que de alguna forma relaciona el de Ekeland con el de Graves. Pero, bueno, lo bueno, ¿verdad?, es que queda súper bonito. ¿Qué me falta aquí? La sección local que me da Graves. Pero Graves pide más diferenciabilidad, ¿no? Graves me pide que sea Frechet diferenciable, no gato diferenciable. O sea, y aquí es menos, ¿no? Y entonces, fíjense, tengo un subconjunto abierto convexo. No tiene que ser pequeño, o sea, esto no es necesariamente local, ¿verdad? Pero como dicen, como es el sapo, es la pedrada. Entonces aquí el sur, ¿se acuerda? Es la constante de Banach, ¿verdad? O el indicador de sobreyectividad, ¿verdad? Y que sea uniformemente acotado en U, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo es que para cualquier bola abierta que esté en U, ¿verdad?, se tiene esta propiedad. O sea que F va a ser una abierta en U. ¿Qué pasa? Que cuando tengo una función continuamente diferenciable, ¿verdad?, basta con que yo pida esto en un punto para que exista un entorno donde se cumpla esto, ¿verdad? Entonces se tendría una parte de Graves, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no se tiene? No se tiene la sección en U, que es lo que yo creo que es cierto, ¿verdad? Que debería de haber una sección en U. Y ahora vamos a ver por qué tengo más argumentos para reforzar eso, ¿no? Aquí te voy a ver la sección. Y si es la misma alfa, ¿verdad? O sea, si es, Sí, o sea, es la alfa, es la misma alfa, eso también está padre, ¿no? Esta es la misma alfa. Es la misma alfa de acá. Bueno, y algo que complementario, pues sería con la constante dual, ¿verdad? Acuérdense que habíamos visto que si la constante era en un punto positiva, ¿verdad? Teníamos que, entre variedades, esa era localmente una inversión, ¿verdad? Inmersión. ¿Qué dije? Inversión. Inversión. ¿Sale? Bueno, aquí que tenemos como resultado dual, tendríamos igual el subconjunto abierto convexo, ¿verdad? Una función gato diferenciable y lo mismo, pero con
constante esta dual de Banach. Entonces lo que tendría es una, bueno, eso implica que la función es inyectiva en U, ¿verdad? Pero aparte de que de alguna forma, ¿verdad? Si existiera la inversa, ¿verdad? En U, tendría que ser localmente Lipschitz, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo aquí. La inversa. O sea, me da más, ¿verdad? Sería una versión de esto de acá. Claro, aquí se los platico con funciones Gato diferenciable, pero la misma técnica, ahorita voy a ver un bosquejo rapidísimo. Bueno, no sé, no tengo tiempo, ¿verdad? Todavía tienes 20 minutos. Sí. Les traigo un montón de cosas, pobre, pero no, paramos cuando tenga que parar, ¿eh? La técnica. No, si estas son iguales, esas son iguales. Sí, que lo que funciona aquí realmente el principio variacional de Ekland, ahorita voy a ver qué lo puedo usar, ¿verdad? Para probar la primera parte aquí. Es básicamente que mi noción de diferenciabilidad tenga un teorema del valor medio. ¿Sale? Entonces acá se los presento acá porque queda muy bonita la presentación, pero lo podemos usar en contextos mucho más generales y básicamente es lo mismo, ¿verdad? Un teorema del valor medio detrás para que la constante de inyectividad o algo, ¿verdad? Bueno, claro, ya la generalización de eso, ¿verdad? Sea uniformemente acotada por abajo, tendría algo parecido, ¿verdad? Pero aquí es básicamente el teorema del valor medio. Y en la primera, que les enseñé, en esta de acá, ahí es donde entra el principio variacional de Ekland. ¿Sale? Que era el motivo de la charla. Aquí está, y es sorprendente lo fácil que es. No sé si se acuerdan de cómo se demuestra el teorema de la función. Bueno, a ver, antes de que continúe. Si tengo el de sobreyectividad, o sea, las dos condiciones, ¿verdad? Tanto la constante de inyectividad como la otra, uniformemente acotada por abajo, ¿verdad? En todo el U, entonces sería, eso significa que en todo U, ¿verdad? La derivada sería, ¿cómo se llama? 1 a 1 y sobre, ¿verdad? O sea, tendría inversa en todo U, ¿verdad? Entonces, el teorema de la función inversa me dice que la función es localmente invertible. Acá lo podría probar usando esta técnica sin utilizar lo clásico que es bien complicado, la demostración del teorema de la función inversa, ¿no? Acá sería una alternativa utilizando el principio variacional de Ekland. Y yo se los quería enseñar porque realmente se sorprende de lo fácil que es y de lo clarísimo, ¿no? Entonces, el principio variacional de Ekland entraría en la primera parte, ¿verdad? Y en la otra, como les dije, es simplemente un buen teorema del valor medio para la noción de diferenciabilidad. ¿Sale? Entonces aquí sería el bosquejo. Pues acuérdense que quiero probar esto de aquí. Esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, como en la primaria voy a agarrar un punto aquí, voy a ver que está aquí así. ¿No? No era así en la primaria. Bueno, te lo tengo que probar para cualquier bola, ¿no? Entonces agarro cualquier bola y agarro un puntito ahí, ¿verdad? Y el chiste de todo es aplicar el principio variacional de Ekland a este funcional que sale naturalmente, ¿verdad? Obviamente, el principio variacional de Ekland lo que me da es la existencia ¿verdad? Si tengo suerte, ¿verdad? De una solución de f de x igual a y, que sería de acá, ¿verdad? Del cero de esa función donde se minimiza, ¿verdad? Y el único chiste es tomar los parámetros de forma adecuada, que claro, ahorita en 5 minutos no lo van a ver de nada adecuado y menos después de comer. Pero lo que les digo es sentarse un rato y no ves, ¿cómo se dice?, que se ve de forma natural que tiene que ser aplicados esas. O sea, que no es una gran cosa, fíjense, no hay nada ahí loco, ni parámetros fumados, ni nada, ¿no? Se aplica el principio variacional de Ekland y me da estas 3 desigualdades, ¿sale? Esta ni la voy a usar, además. La segunda
Y la tercera me van a dar lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues que el y esté aquí, ¿verdad? Acá de aquí, ¿no? Entonces, me va a dar un z, ¿se acuerdan que me daba un punto, verdad? Y que se va a tener distancia de x0 delta, y además va a ser solución de la ecuación de allá, ¿sale? Entonces va a estar aquí, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? Pues como les digo, B es hacer unas cuentas triviales y ya me aparece que ese z está en la bola que yo quiero una vez que escogí los parámetros. Es que el principio variacional lo que me da es una libertad enorme de parámetros, ¿no? Entonces tengo un montón de juego ahí. Entonces lo que hago es aplicar acá. Esto es básicamente la demostración de Ekeland adaptado a este caso, ¿verdad? Es como una forma más refinada de la demostración de Ekeland para lograr ya algo que se parece más al teorema de Graves, ¿verdad? Que él no conecta el teorema de Graves ni nada de eso con todo esto de acá, ¿verdad? Y bueno, para probar que está ahí se supone que no, se toma esto para lograr algo como una derivada, se prueba, este es el único, como dicen en Sonora, el Chucky. No saben qué es el Chucky aquí, ¿verdad? No. ¿Qué es eso? Tampoco saben lo que es el bacanora, entonces no me voy a poner a decir, no, ¿no? El bacanora es como nuestro tequila, ¿no? Entonces así como que la parte más buena de la primera destilación de eso le dicen el Chucky. Bueno, pues esto es realmente lo que tiene más sustancia, por decirlo así, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? ¿Qué necesito para que exista? Bueno, acá puedo agarrar mi límite por la derecha, etcétera. Esto ya tiene algo parecido a una derivada, ¿verdad? Y lo que quiero es esto, ¿verdad? Como relacionarlo con mi constante de sobreyectividad, ¿verdad? O mi constante de Banach, ¿verdad? En la derivada, porque acuérdense que yo la tengo controlada en todos los puntos de acá, ¿no? Y dice, bueno, pues esta es la parte que es un poquito más difícil, ¿verdad? La existencia de esto, de este elemento del dual de norma 1, de tal forma que acá se sacó el límite por la derecha, es realmente esto de acá. ¿Sale? ¿Qué necesito para esa existencia? Allí ya no les quería poner mucho choro, pero necesito una buena regla de la cadena, que en este caso para funciones gato diferenciables, pero tengo mi funcional, acuérdense, tengo esto de acá. Ay no, mi F mayúscula, espérenme, lo voy a poner acá. Acuérdense que era esto, ¿verdad? Entonces, claro, acá tengo la norma. Entonces ahí tengo que sacar, este es localmente Lipschitz, ¿no? Tengo una función, algo gato diferenciable por, ¿cómo se dice? Otra función localmente Lipschitz, y tengo que asegurar ahí una buena regla de la cadena para poder asegurar eso. Ahí ya me tengo que meter con análisis, ¿cómo se dice? No smooth, no suave. ¿Sale? Pero Ekeland, de hecho, en su artículo, que se los recomiendo muchísimo, no utiliza eso, pero digo, si lo quieren ya ver así en general y aplicar eso a muchas cosas, lo que les digo es que no es una técnica que sirve nada más para esto, sino que tiene un montón de ámbitos en donde se pueda proyectar algo parecido, y lo que necesitamos aquí es una buena regla de la cadena que cumpla esto si lo vemos como una composición de la función norma con la función f trasladada en y. ¿Sale? Bueno, y bueno, aquí queda la verdad tan bonita la demostración que fíjense, llego justamente a esa contradicción y tiene que ser. Y sí. Yo creo que su expresión, me quedé pensando en su expresión, yo creo que aquí un equivalente sería como el meollo de eso. Bueno, aquí en chino, bueno, no así en chino, ¿no? Pero sí. Lo más interesante. Sí. Más destacado. El Chucky. Sí, la parte más sustancial. Bueno, y a mí lo que es más sorprendente es cómo funciona el principio variacional de Ekeland, ¿no? Porque generalmente este tipo de demostraciones son bastante más complicadas, ¿no? Incluso en dimensión finita.
Entonces, eso es lo que yo les quería presentar, ¿no? Que se acordaran que el principio variacional de Ekela se puede utilizar para probar teoremas de inversión global. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo tengo, Rubén? 9 minutos. Bueno, entonces, muy rápidamente les voy a platicar, bueno, ya les platiqué las bondades del principio variacional de Ekela, ahora les voy a platicar lo que no funciona en el principio variacional de Ekela, ¿verdad? Hasta porque, claro, pido menos, pero también obtengo menos, ¿verdad? Entonces, acá son unos teoremas de inversión globales que son muy famosos, ¿verdad? Y básicamente, bueno, por ejemplo, Hadamard ya se los presenté, ¿verdad? Aquí tengo el de Browder, pero ese es en espacios topológicos, ¿verdad? Que lo que me da son proyecciones recubridoras, son cosas muy topológicas ¿verdad? Está de Eresman. El teorema de Eresman lo da en variedades de dimensión finita, ¿verdad? Y me dice que si de nuevo aparece ahí, ¿verdad? Si la derivada es sobre, ¿verdad? En todos los puntos. A eso en geometría le llaman submersión, por cierto. Eso le llaman submersión, ¿verdad? Entonces, y es una aplicación propia. Aquí aparecen estas condiciones donde está propia, ¿verdad? Que es que la preimagen mande compactos a compactos. Entonces, F es un fibrado trivial, ¿verdad? Y ahí les voy a poner un dibujito nada más para que vean, ¿no? Fíjense, tengo variedades ahí en dimensión finita. Este es el de Eresman. Acá está, ¿verdad? Ay, ya no le cambié aquí el nombre. ¿Verdad? Condiciones para tener objetos de este estilo. Fíjense, localmente es como una proyección, ¿verdad? Como bien me lo decía el teorema del rango, ¿verdad? Pero de alguna forma la condición global de ser propia me da globalidad, por decirle así, ¿verdad? Entonces, todas las fibras son homeomorfas y realmente tengo lo que se llama fibrado localmente trivial, ¿no? Que es un teorema súper bonito, que en dimensión infinita también se cumple, pero no tiene mucho chiste. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, déjenme ver. Aquí, el caso particular de fibrados son estos cuando tengo un espacio recubridor, cuando la fibra es discreta, ¿verdad? Eso es de geometría, ¿verdad? Y tengo aquí estas condiciones, ¿verdad? Función propia. Tengo otra que aparecen un montón en los libros de análisis no lineal, ¿verdad? Que sea función coerciva, ¿qué quiere decir coerciva? Que la función se va haciendo grande cuando me voy alejando, ¿verdad? Resulta que estas dos son equivalentes en dimensión finita, ¿verdad? Si la función es localmente invertible, pero en dimensión infinita no. ¿Qué quiere decir? Que esto es un falso amigo, ¿no? En dimensión infinita hay funciones que son coercivas y no necesariamente son homeomorfismos. Perdón, que son homeomorfismos y que no son coercivos, ¿no? O sea, que no todos los homeomorfismos tienen que ser coercivos. ¿Sale? Eso es una cosa padre, pero en dimensión finita son iguales. Otra que sale de la geometría riemanniana es esta, que es el teorema de Ambrose, que también es muy conocido, que dice que es una isometría local, ¿verdad? Esto básicamente significa que la constante de inyectividad o la constante dual de Banach, que es 1, ¿sale? Eso se puede probar bien fácil, está bonito. Entonces aparece ahí de nuevo la constante, ¿verdad?, de inyectividad, esta la que ya les platiqué, y esta también aparece la de mapeos cerrados, que es equivalente a esto cuando tengo funciones localmente invertibles. Bueno, acá sería, ese es el teorema de Banach-Mazur, ¿verdad? Y en operadores no lineales aparece esto de aplicaciones expansivas, ¿verdad? Que esto también implica que si la función es diferenciable, que la constante de inyectividad sea acotada en todos los puntos por el alfa. Por eso les puse el alfa, que es el mismo alfa de todos, ¿no? ¿Sale? Entonces, a lo más que puedo llegar, ¿verdad? Este es un teorema súper bonito que relaciona todas estas condiciones. Aquí les puse riemannianas porque en Banach hay que meterse con muchos tecnicismos, pero aquí como es INDE, el kernel y todo funciona bien. Las variedades riemannianas en dimensión infinita son las que están modeladas en espacios de Hilbert, ¿no? Entonces, digamos que tengo una
una condición que me abarca todas, o sea, que todos los otros teoremas los puedo ver a partir de esta de acá, ¿verdad? Que esto es un tipo de condición de Palais-Mail, para los que les suene, ¿verdad? Y para los que no, pues es esta de aquí, una condición de... Entonces, ¿qué pasa con este teorema tan bonito? Bueno, uno, que el video de clase C2, acuérdense lo que nos decía Ekeland, ¿verdad? Obtengo básicamente condiciones globales, ¿verdad? Obviamente si tengo aquí, por ejemplo, en el caso de que el espacio de llegada sea contractible, por ejemplo, un espacio de Banach, pues voy a tener proyecciones globales, eso me va a implicar la existencia de secciones globales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ver esto entre espacios de Hilbert, por decirlo así, ¿verdad? Este tipo de condición, que digamos que es la que me generaliza todas las demás, me aseguran secciones globales, ¿verdad? Es el tipo de cosas que no puedo hacer con el principio variacional de Ekeland. ¿Por qué? Porque todas estas cosas necesitan que la función sea suficientemente diferenciable. Lo que realmente estoy resolviendo son ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ordinarias. Y ahí me sale la sección. ¿Por qué no puedo utilizar el principio de selección de Michael, ¿verdad? Fíjense, aquí, viendo esto de acá, fíjense, dice, no existe una sucesión de tal forma que esto converja a Y y esto se vaya a cero. Obviamente, si esto lo tengo acotado, esto jamás va a existir una sucesión de este estilo, ¿verdad? Es un caso, ahí se ve luego, ¿verdad? Entonces, regresemos al teorema que presenté al inicio, ¿verdad? Que tenía mi constante de sobreyectividad acotada inferiormente, donde yo lograba que la función fuera abierta con el principio de variacional de Ekeland y aparte con tasa lineal, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que existir esa sección, seguramente, ¿no? No puedo usar lo otro porque no tengo necesariamente la función, no es un conjunto convexo, ¿verdad? En todos los puntos cuando yo quiero plantear eso en términos de, para poder utilizar el teorema de selección de Michael, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, problemas abiertos que se pueden resolver y no parecen muy fáciles, la verdad. Otra cosa es, aquí, ¿se acuerdan que les dije que no podía poner espacios de Banach en general, ¿verdad? Y ahí entra el asunto de que el kernel no siempre es inde y tendría que pedir una condición extra, ¿verdad? Pero no hay una caracterización, pero no hay nada que me diga por qué no puede existir la sección. Sí, el teorema de Graves, ¿verdad? No está pidiendo ni que excinda ni nada y me da la sección local, ¿verdad? Da la impresión de que una cuestión de este estilo me tendría que asegurar una sección global independientemente de si el kernel es inde o no es inde o lo hace de forma uniforme, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí estarían los problemas futuros a tratar. ¿Cómo estoy, Rubén? Porque ya me fui rapidísimo y capaz que... Tienes un minuto. Un minuto. Y tienes que decirnos del teorema de Michael. ¿Ya lo dije? No. Ya te estás durmiendo igual. ¿No? Bueno, y este sería una versión del teorema de Graves y ya sería así como la cereza del pastel, y una cosa que no se tiene tampoco con el principio variacional, ¿verdad? Pero que se tendría para el caso, por ejemplo, si, bueno, tiene más general, pero yo se los puse aquí para que se viera más bonito el teorema, ¿verdad? Simplemente es algo global, ¿verdad? Se tendría que esto siempre se cumple con este radio. ¿Sí lo ven? No se ve, ya está durmiendo. No está así. Fíjense, si esto es igualmente acotado uniformemente, se tendría a lo anterior, ¿verdad? Es como un resultado más fino, pero además, si se cumple esta que sería la de Hadamard, entonces ahí sí me asegura la existencia de la sección global, ¿no? Pero claro, estoy pidiendo mucho Y espacio de Hilbert, ¿verdad? Ya ni pensar en espacios Frechet o algo así, y estoy pidiendo demasiada diferenciabilidad, ¿no? La cosa es que estoy segurísima que algo así se debe de cumplir sin pedir, básicamente, o digamos gato diferenciable y Y cualquier espacio de Banach, etcétera, etcétera, como que sale, pero pues allá andamos atorados. Sí, sería todo. Gracias. Tengo más, pero ya no los quiero vaciar. Es que
esta subvariedad, ¿qué, o sea, qué es, representa? O sea, ¿cuál sería el análogo en dimensión finita de este teorema? Pues sería una generalización del que presenté del de Banach. ¿Te acuerdas que presenté de Hadamard? ¿Sí te acuerdas? Sí, pero este sería, ahorita te digo, ¿verdad? El de Hadamard es así, ¿no? Función de Rn en Rn. Aquí sería, diga, Rn más m a Rn, ¿verdad? Y sería ver más bien una, ¿cómo se dice? Aquí acá si pides así, ¿verdad? X0 que sea... No, cero. Bueno, si es sobre es 1 a 1 porque estás en la misma, ¿verdad? Aquí pediría sobre, ¿verdad? Y aquí lo que me dice es que existiría la sección. Pues es que no hay, pero sería como una generalización de eso, ya en dimensión finita, ¿no? ¿Sí? Que juntaría el de Graves y el de Hadamard. Sería la fusión de los dos, ¿no? ¿Sale? Yo tengo una pregunta. Sí. Obviamente es demasiado querer pedir que algunos teoremas fueran sí, solo sí. O sea, que tuvieras, por ejemplo, Sí hay un sí, solo sí. Sí, hay un sí, solo sí. No, Pero es aquí. Es que esta condición, bueno, es sí, solo sí para el caso de que tenga espacios de Banach así normal, función suficientemente diferenciable, y entonces tendría un homeomorfismo aquí. Pero y eso se caracteriza en los difeomorfismos. Esta condición caracteriza los difeomorfismos globales en dimensión infinita, en funciones entre espacios de Banach. Eso, exactamente. ¿Las flechas no están al revés? A ver, proyección, fibrado localmente trivial, ¿verdad? Y fibra discreta sería proyección recubridora, ¿verdad? Proyección recubridora, pero el caso en que mi espacio discreto sea nada más de un solo punto, sería homeomorfismo. Es que no lo expliqué, eso lo dije, puse todo acá, pero no lo expliqué. Y aquí sería fibrado localmente trivial y el espacio contraíble, proyección global. Es que puse entre comillas porque realmente es compuesto con un homeomorfismo. Y proyección global y ¿cómo se dice? Proyección global, pero que sea además que tienes una proyección global, pero además tienes que sea homeomorfismo local, a fuerza tiene que ser un homeomorfismo, ¿no? Es de aquí. No, también las flechas. Por eso está entre comillas proyección global. Sí, proyección global no es que sea una proyección global, es que es la composición de una proyección con un homeomorfismo, ¿no? ¿Sale? Bueno, y de hecho en variedades hay que hacer más ahí con cartas y todo, pero yo no les quería ya meter más rollo. Sí, ¿no? ¿O cuál es la que se tuvo mal? Es que no les expliqué por qué eran las flechas, ¿no? Nada más puse las flechas ahí. Sí. Es que yo estaba pensando en implicación. No. Sí, no es que no dije qué, ¿no? No puse por qué la flecha para allá, no, ya lo estoy explicando, ¿no? Aquí proyección global, pero difeomorfismo, entonces sería aquí, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, adelante. Oye, una pregunta. En dimensión finita, Sí. o sea, por ejemplo, cuando falla el teorema de la función implícita, funciones, por ejemplo, que son suaves, y aparece así la teoría de singularidades, que estudia ahí como esos puntos en dimensiones. También hay algo parecido. Sí, si quieres luego te paso la literatura. Sí hay también. Sí. Bueno, si no hay nada más, regresamos de nuevo a Olivo. Muchas gracias. Nada. Estaban durmiendo todos. ¿Qué pasa? No, es que en estas secciones, o sea, es como el teorema de la función